está aquí con nosotros, sí, el doctor Rafael Herrera, que nos va a dar la ponencia hoy. Les voy a presentar su currículum. Permítanme tantito. Ahí está. Podemos ver aquí, ¿verdad? Al doctor Rafael Eduardo Herrera Elizalde, médico especialista en anestesia y reanimación. También tiene la especialidad en anestesia cardiovascular, alta especialidad en anestesia cardiovascular para cardiopatías congénitas. Es diplomado universitario en ultrasonido en áreas críticas, diplomado como profesor de simulación clínica, con diploma a niveles avanzado experto y broncoscopía en el manejo de la vía aérea, diplomado universitario en anestesia regional, ARMTI, apasionado por la ciencia en la reanimación cardiopulmonar y con gran amor a la enseñanza. Presidente de CALS Latinoamérica desde el 2019 y actual presidente, fundador y presidente en Niños de Reanimación, Niños Reanimados en México desde el 2020 y actual continúa siendo presidente, fundador y presidente de REACE desde el 2020, anestesiólogo cardiovascular pediátrico en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, del 2018 al 2023, ECMO especialista del 2020 al 2023, con una gran labor altruista, anestesiólogo cardiovascular pediátrico desde el 2016 y actualmente como anestesiólogo cardiovascular pediátrico. Doctor, es un placer que nos acompañe con este tema tan interesante. Bueno, doctor, pues le agradecemos infinitamente el apoyo que nos va a dar con el tema de hoy y el público sigue integrándose. Puede empezar, doctor. Ujú. Perfecto, pues vamos a comenzar. Voy a compartirles Mire, mi pantalla. ya están llegando desde Paraguay, Campeche, uy, de muchos lados, qué interesante. De Adelante, Perú. doctor. De Perú, Híjole. Colombia, sí. Pues muchísimas gracias por el auditorio, por la invitación. Sin lugar a dudas es un gran auditorio, es una gran oportunidad. Y para mí es un honor poderles compartir un poco sobre este tema del que, como bien usted comentó, pues yo encuentro mucha pasión y espero podérselas transmitir con algunos mensajes clave que creo que podrían hacer que el desempeño que tenemos ante una situación de crisis de esta magnitud logre encontrar, valga la redundancia, esa integración. O sea, que logremos identificar en qué punto de, desde nuestras competencias en un paro cardíaco intraoperatorio, cómo podemos irnos ayudando o sumando, pero de una manera muy interesante. Ahorita profundizo mejor un poco más en esa parte de las ideas. Entonces, más, pues voy a comenzar ya con las diapositivas. ¿Les parece bien? Puede empezar, doctor. Le cedemos el micrófono. Adelante. Listo, comenzamos. Entonces, bueno, eh, ya desde hace algunos años hemos estado trabajando mucho sobre difundir conceptos relacionados a paro cardíaco de situación especial. Es muy importante que mencionemos rápidamente esta parte de por qué hablar de situación especial o de estas definiciones, porque siempre que nos hemos entrenado para algún curso o para una destreza de situación de crisis de paro cardíaco, pues pensamos en BLS, ACLS o PALS para los que hacen pediatría, y eso pues aquí en el continente americano. Es importante observar que la Sociedad Americana del Corazón, la AJA, en realidad ellos no son los que crean las recomendaciones, sino lo hace un organismo superior que se denomina ILCOR, que él regula todos los organismos y por ende, cuando ustedes revisan guías europeas, americanas, australianas, de cualquier zona, todas las recomendaciones son muy parecidas y esto es porque ILCOR trata de que el contenido científico esté regulado, aun cuando las empresas de manera regional entreguen el mensaje de una manera diferente o específica, o sea, las tropicalice. Casi todas las soluciones que nos hemos familiarizado para la atención del paro cardíaco son de situación habitual. Un paciente habitual es aquel que cae en paro en la calle, que desconocemos sus antecedentes, que no tenemos herramientas de monitoreo inmediatas y que las herramientas de monitoreo, diagnóstico o tratamiento tomarán cierto tiempo en llegar. Por ende, estamos obligados a iniciar una maniobra genérica, que no significa que el ser genérico sea malo, solo que es una maniobra genérica y que ha demostrado a través de, pues ya más de tal vez 60 años de su implementación,
eh, de haber cambiado la sobrevida de ese grupo de pacientes. El gran problema es que en el momento que se nos enseña a enfrentar a ese paciente, se nos enseña a enfrentarlo en donde suele suceder, en la calle, sin esos antecedentes, y pues se nos hace esta coreografía de cómo reaccionar. Una vez que a ese paciente que les describo lo pasamos a un ambiente intrahospitalario, y dependerá de la complejidad del ambiente intrahospitalario, es que empezamos a encontrar barreras de cómo ejecutar esas competencias. Esto es muy importante desde el punto de vista educativo, porque entonces yo les he enseñado a decir que ese paciente que está inconsciente, lo estimulamos, señor, señor, ¿se encuentra usted bien? Si no hay respuesta, activamos una cadena de supervivencia que sabemos que cambia o mejora el resultado. Y una vez que activamos esa cadena de supervivencia, pues todo empieza a avanzar. El problema es que cuando lo pasamos el intrahospitalario en un paciente que está intubado, en un paciente que está bajo sedación, en un paciente que está en una camilla, en un quirófano, en una sala de hemodinamia o terapia intensiva, entonces el camino de llegar y decir, señor, señor, ¿se encuentra usted bien? Se rompe. Y esa ruptura, más allá de que suene muy lógica y que incluso algunos digan, bueno, ¿cómo? O sea, uno usa el criterio de ver al paciente y decir, bueno, no podría activar de esa manera la cadena de supervivencia. Es el razonamiento que tenemos en este momento. Sin embargo, cuando nos vemos en esa necesidad, este proceso, como les describo, de cómo se nos enseñó a reanimar o a identificar un escenario de paro, cómo empezar a reanimarlo, como desde el punto de vista educativo y actitudinal, pues entonces observamos que no cumple las características y ahí es cuando nos llegamos a paralizar. Pues por eso es importante tratar de separar la situación especial con la situación habitual. Esta situación especial nos debe pues no enseñar todo desde cero, sino abocar lo que ya sabemos al escenario muy en particular en el que nos encontramos, porque además el paro cardíaco intraoperatorio y más específico, ahora sí ya cercanos al intraoperatorio, va a tener mucho personal. Y mucho, valga, no que no me estoy refiriendo a que tengamos 9, 10 personas, 6 personas, sino que tal vez sea dos, tres personas, o por lo menos cumpliendo o saliéndose un poco de la regla de situación habitual, al menos más de una. Entonces, la cadena de supervivencia ya puede ser activada de una manera diferente. Entonces, al haberles explicado toda esta parte, quise llevarlos desde esa situación habitual a la sala de operaciones, en donde nos enfrentamos al reto ahora de cómo identifico la ausencia de pulso o la ausencia de estado de conciencia en un paciente que está cubierto con campos, que está en decúbito prono, que está en decúbito lateral, que está sedente, que además somos muchos en el equipo, que hay herramientas de monitoreo, que en ocasiones nos podemos acercar al paciente o que incluso no tenemos la certeza de cómo acercarnos a él. Entonces, todas esas barreras son las que nos llegan a limitar en hacer una ejecución efectiva de muchas cosas que Doctor, ustedes ya perdón que conocen. lo interrumpa. Ok, no, es que no se había cambiado la pantalla. Yo dije, a lo mejor es que no está avanzando. No, disculpe ya. Gracias. Vale, entonces con esta introducción vamos ubicando cada uno de los objetivos de la charla. Entonces, primero voy a tratar de desarrollar con ustedes esta orden del día, que es em, fortalecer con un video esta necesidad que les acabo de describir. Después hablaré de definiciones, algunas estadísticas muy concretas y otros datos. Pero de todo lo que vamos a hablar en esta charla, hay algo que quiero que se quede muy grabado y es la evidencia de lo que sí sirve durante un esfuerzo de reanimación y también muy importante platicarles sobre la dinámica de roles. Si bien mencionaremos un poquito más sobre estos algoritmos de atención y algunas conclusiones al final de la charla, lo más importante con lo que el día de hoy quisiera que nos fuéramos es prestar mucha atención cuando empecemos a hablar de lo que sí sirve durante RCP y la dinámica de roles. Entonces, primero quisiera compartirles este video. Voy a apagarle el audio con la intención de que pueda yo irlos guiando. Y este es un video que se desarrolló bajo condiciones de simulación, un video ya muy antiguo, si lo quieren checar por ahí en YouTube, está de acceso libre, y desarrolla una dinámica de un evento de paro durante una cirugía de la paratomía exploradora, con un trauma abdominal cerrado, un sangrado abundante. El cirujano está batallando para resolver la lesión vascular. El anestesiólogo no tiene certeza de si esto ya es un evento de paro, no tiene certeza del deterioro hemodinámico y aun cuando identifica que el deterioro clínico, bueno, el deterioro del paciente se termina desenlazando en una fibrilación ventricular, no tiene la certeza de avisárselo al equipo o la seguridad de avisárselo. Cuando se le notifica al cirujano que eso es lo que está sucediendo, no lo puede creer, le sorprende, pone en duda la respuesta. Y algo interesante es que una vez que confirman que es un evento de paro, incluso con ayuda, dudan en confirmarlo, la integración de la
del resto del personal, como lo van a ver ahorita, es errática, es desorganizada, no están seguros cómo dar RCP, ven la comodidad o la incomodidad con la que lo ejecutan. Llega este carrito de paro, se desconoce cómo funciona, cómo se conecta, dónde están ubicadas palas, dónde están ubicados los parches. Y entonces ven estos retos que les comentaba hace ratito. Por ejemplo, esos parches en un paciente que está cubierto con campos, ¿cómo lo resolvemos? O sea, ¿cómo le coloco yo los parches para desfibrilarlo? ¿O le meto unas palas debajo? ¿Cómo rompemos la esterilidad? ¿Quién cubre qué parte? ¿Qué va a hacer el cirujano mientras esto va sucediendo? Si hay un sangrado, el tendrá que pinzar. Si hay sangrado, tendremos que dar RCP. Vean los retos relacionados a la terapia eléctrica. Bueno, creo que en general el video muestra un desorden de manera muy importante, una falta de organización, una falta de acuerdos previos, una falta de designación de roles, pero incluso teniendo la designación de roles, también nos muestra una falta de práctica. O sea, de que esto en algunos momentos se debe de haber ya revisado, desde cómo se conecta el desfibrilador, lo pueden ver en este momento, no lo pueden encender, cómo se ubican las palas, etcétera. Bueno. Esto es un esfuerzo de reanimación, desafortunadamente, muy cercano a lo que llegamos a observar en el día a día, especialmente en casos de alta complejidad. Y más allá de si la complejidad del paciente es lo que realmente nos lleva a que estos desenlaces sean malos, creo que el motivo por qué los desenlaces terminan siendo tan catastróficos es la falta de integración de un equipo, que cada uno sepa qué función va a desempeñar, hasta dónde queda su función y de qué forma el limitarse a su función le ayuda a todos los demás. Al todos querer hacer todo al mismo tiempo, comenzamos a estorbar a los demás, no permitiendo que alguna función que ya se está desempeñando bien se termine de desempeñar o incluso aquellas que no se están ejecutando correctamente sean corregidas. Ahora, junto con este video, quiero compartirles esta publicación. Si bien sé que el tema dice sobre soporte perioperatorio pediátrico, lo interesante que describe esta bibliografía, que es publicada en una de las revistas más importantes de anestesia, que es Anestesia y Analgesia en el 2013, este grupo de anestesiólogos, que no eran anestesiólogos pediatras, solo se desempeñan en un hospital pediátrico, y describen esto que está ubicado en las zonas rojas. Y lo interesante es que la práctica de la anestesia y de la mano también la cirugía, en tanto, pues ha sido esas especialidades que se ha vuelto, que ha crecido mucho con el paso del tiempo. De hecho, es considerada la especialidad que más ha crecido, la de la anestesiología. También se ha vuelto una muy segura, pero lo interesante, y vean, ya lo describen desde el 2013, es que como consecuencia de volverse más segura, la cantidad de eventos críticos a los que nos enfrentamos todo el equipo, no solo el anestesiólogo, disminuyó de forma importante. Y eso obviamente jamás sería algo malo. No podría ser un argumento para que ustedes digan, bueno, ¿cómo es posible que ser la especialidad más segura sea algo malo? Para nada. Pero lo que sí manifiesta es que cuando tenemos menos eventos críticos y no desarrollamos una cultura de preparación para estos eventos, y ojo, la preparación no solo tiene que ver con que yo sepa desfibrilar, o con que yo sepa colocar un acceso intraóseo, o con que yo sepa cargar adrenalina y que sepa comunicarme cómo administrarla. También tiene que ver mucho con saber si en la situación de crisis el factor humano puede desempeñarse correctamente. O sea, pueden tener una gestión o un control de emociones que les permita desarrollar conciencia situacional y decir, ok, me he puesto nervioso, tal vez este evento tenga que ver con alguna serie de decisiones que yo he tomado, me debo detener, tal vez tomarme unos segundos para identificar cuál es el problema y con estas competencias que les he venido describiendo de respuesta o de actitud, decir, ok, esto es una fibrilación ventricular, no sé por qué está en ello, pero sé que tengo que desfibrilar. Esto que les describo pues de la mano con crecer como una especialidad segura, disminuyeron las prácticas. Y disminuyeron las prácticas ya ni siquiera en las competencias de hacerlo, sino ahora en las competencias de reaccionar. Este programa descrito está desde el 2003, incluso tales años antes, y entonces ahora que tenemos la expectativa de procedimientos más complejos, con menor invasión, pero mayor tecnología, menor acceso al caso. Esos casos que antes no se operaban y que se desahuciaban por cualquier motivo, ahora los estamos operando. Bueno, pues sí, en efecto, comienzan a complicarse. Es ciertamente lógico, esperado, nos vamos preparando, pero el problema es que cuando se presenta el evento, pasa como ustedes vieron en el video. Esperábamos una complejidad mayor, pero no tenemos un equipo preparado para responder. Esto que les describo va mucho de la mano con
los retos que enfrentamos en el paro cardíaco intraoperatorio, que es el título de la charla, pero quiero que esto abra su atención o su curiosidad hacia, somos muchos profesionales de la salud trabajando en una sala de operaciones con perfiles diferentes, y entonces hace abrir su curiosidad y decir, bueno, entonces con todo esto que me describe, esto significa que yo tengo que conocer sobre estadísticas, sobre paro cardíaco intraoperatorio, conocer todos sus mecanismos, la fisiopatología. Deberíamos aprender a dividirlo por pequeños grupos en la situación de crisis y que cada uno desempeñe desde su fortaleza y nos podamos unir como rompecabezas. Entonces, hacia allá nos dirigimos, y por eso es que también la charla busca para ustedes dejarles esos tips de cómo se debería integrar una buena ejecución del personal de enfermería en sala de operaciones, enfermería quirúrgica. Ahora, antes de avanzar, esta es una definición que siempre repaso en las charlas. No creo que no hay una sola charla en donde no la comparta. A veces sí parezco un poco disco rayado, pero cuando ustedes inmediatamente escuchan paro cardíaco, es muy probable que su primera definición tenga que ver con que el corazón dejó de funcionar, un cese de la función cardíaca o cardiovascular, de aparición súbita gradual, con o sin enfermedad cardíaca previa. Esta definición, pues, funcionó durante mucho tiempo. Al día de hoy la seguimos utilizando, pero creo que se ha quedado corta, ya que si ustedes observan el trazo que está aquí, si no son expertos en arritmias o no las identifican, sin lugar a dudas ustedes pueden ver eso y decir, ese trazo no puede ser que tenga una buena perfusión, no puede ser que tenga un buen latido, se ve muy desorganizado. Sin embargo, si seguimos con la misma definición de paro cardíaco y yo les pongo el ritmo que está aquí abajo, tal vez sería un poco más difícil aceptar que este trazo que ven aquí esté en paro, porque aquí el corazón parece que se contrae de manera organizada, se ve lindo, indistinto si conocen el diagnóstico del ritmo, pues es más estructurado, va a ser más difícil creer que aquí haya un problema relacionado a que se detuvo el corazón. Por eso, en esta diapositiva recurrente que trato de transmitir, les quiero dejar la idea que el paro cardíaco en realidad siempre ha sido un paro circulatorio. O sea, la sangre se ha dejado de mover. Otra forma de confirmarlo es que ustedes podrán ver un trazo así, pero la única forma es como el que está abajo, pero la única forma en la que lo van a poder confirmar es la ausencia de pulso. Por ende, lo que confirman es el paro circulatorio, no el paro del corazón. Puede ser que el corazón se haya detenido y por eso haya paro circulatorio, pero entonces, si ustedes logran conceptualizar que esto siempre fue sobre que la sangre se detuvo, tal vez el tratamiento relacionado a la RCP, a la terapia eléctrica, etcétera, va a ser mucho más lógico. Porque si ustedes ven un ritmo desorganizado como el de arriba, dirán, hay que descargar. Pero con el que está acá abajo se van a paralizar y van a decir, bueno, ¿qué hago con este? Porque pues aquí no veo nada que descargar. Y ahí es en donde si uno logra aceptar con esta reestructuración de la definición que la sangre se detuvo, lo que tengo que hacer es que se mueva, indistinto de que tenga. ¿Y cómo lo movemos? Con la RCP. La RCP es una técnica que muchos conceptualizamos como compresiones torácicas y listo. En muchas ocasiones no pensamos lo que hay debajo de esas manos mientras comprimimos, y eso que hay debajo de esas manos es una técnica de asistencia circulatoria de bajo flujo no invasiva. Básicamente, ustedes al comprimir la caja torácica y permitir que ésta expanda con esos gradientes de presión, hacen que la sangre retorne, y luego esta sangre que ha regresado a las cavidades ventriculares por diferentes mecanismos pueda ser eyectada o movilizada de una manera centrífuga con las compresiones. Pues la RCP evita que la sangre se mantenga sin moverse y nos perfunde dos órganos fundamentales, corazón y cerebro, que son los que tenemos que cuidar, aunque los demás también, pero bueno, son más tolerantes a la isquemia. Y así, quiero que lo piensen. O sea, dije ahorita corazón y cerebro, tal vez la mayoría diría cerebro y corazón. Pueden pensarlo en igual de importancia, porque si bien es cierto que con déficit neurológico un retorno a circulación espontánea no es un éxito, también no lo va a hacer si no tiene perfusión miocárdica, ya que el deterioro en la cantidad de energía que tiene el miocito, pues no va a hacer mucho sentido. Cuando lo quieran colocar alguna maniobra, pues no va a haber energía de ese miocito para funcionar. Entonces, con estas ideas, reestructuramos la definición. Ahora el reto es cómo le hacemos desde nuestros roles para poder lograr. Un poquito de estadística, no me voy a detener demasiado en ello, es un evento sin lugar a dudas raro, al menos eso describen las bibliografías de centros muy grandes en el mundo. No hay tanta bibliografía que lo reporte en Latinoamérica, pero la experiencia que yo tengo, ahora sí, o sea, no lo anoten, es a título personal, es muy subjetivo, es muchísimo más frecuente de lo que aquí está escrito y por causas mucho más sencillas de resolver. Entonces, bueno, tomarlo en consideración, esta estadística que tenemos.
Esta es la clásica esquema de HCTs que estamos todos bien familiarizados. Sin embargo, en sala de operaciones, como pueden ver, no son las clásicas 5 HCTs, sino hay algunas más, en particular aquellas que tienen que ver con hipervagal, hipertermia maligna, hipertensión pulmonar, QT prolongado, y depende del grupo de edad, también agregaremos hipoglucemia. Estas Hs, tal vez todos debemos tenerlos, o sea, debemos leerlas, pero lo muy importante es que la idea de crear tablas de estas características tiene fines de estudio, didácticos, etcétera, pero más que nada tienen metas de referencia. De tal forma, y lo veremos más adelante, en esa situación de crisis en la que todos podemos bloquearnos por el factor humano, tener esta referencia va a permitir que incluso tú lo repases paso a paso. Y aquí es donde empiezo a sembrar la semillita de cómo la integración con sistemas de verificación redundantes, incluso autoactivantes, ahorita se los voy a explicar desde el personal de enfermería, es que podríamos integrarnos como una unidad de reanimación desde cada pieza del rompecabezas. Las HCTs van a jugar un papel muy importante más adelante que cierre esta idea de su integración en un paro cardíaco intraoperatorio. Ahora, esta otra publicación me parece excelente, me parece fabulosa. De hecho, era una idea así como que se venía desarrollando y entonces la revisan estos autores y nos muestran que las causas del paro cardíaco pueden ser estudiadas no solo desde las HCTs ni de la estadística, sino desde los determinantes del gasto cardíaco. Y entonces se alejan de esa teoría en donde solo centramos al corazón como el problema y lo empezamos a alejar y decimos, esto es un problema en realidad de paro circulatorio. Si no percibimos pulso, no se está moviendo la sangre. ¿Por qué no se está moviendo? Bueno, es que parece que el corazón se mueve. Entonces, ¿qué le pasó? Bueno, no regresó la sangre o no sale, o sea, está obstruida para salir o está obstruida para retornar. Y entonces logran clasificarlo como crisis de precarga, de contractilidad, de poscarga y también aquellas que tienen que ver con el ritmo. Este artículo, que si bien no me pienso detener a revisarlo más a detalle, pero por ahí tenemos nuestro newsletter donde lo revisamos, también hemos tenido algunas sesiones, por ejemplo en Comexane, donde lo hemos profundizado. Se los dejo con la intención de fortalecer también la idea del paro circulatorio y de cómo nuestro papel, al ser muy, muy estrictos sobre la RCP como una herramienta de asistencia circulatoria, pues sí se integra perfectamente con esta teoría determinante de gasto cardíaco. Disculpen. Ahora, las HCTs no significa que estén obsoletas, solo están integradas dentro de este mismo esquema. Aquello que no entre en alguno de este tipo de crisis, estarán las HCTs para terminar de cerrar el proceso diagnóstico basado también en frecuencias. Ahora, ¿se acuerdan? Les dije que en la introducción teníamos que prestar mucha atención a la dinámica de roles y a lo que sabemos que sí sirve durante un esfuerzo de reanimación. Y sí, siempre les comparto que me gusta buscar artículos sobre reanimación y hubo una época en la que buscaba así con mucho fervor cosas que gente que investiga, gente muy brillante, pues llegase a publicar y que nos empezara a dar una solución, así que a ver si con una solución que nos resuelva todos los problemas relacionados a cómo mejorar el desempeño o los resultados en paro cardíaco. Y la realidad es que no hay una sola solución. La evidencia a veces es difícil de interpretar o incluso la interpretamos y encontramos ciertas dudas y entonces nos quedamos con, bueno, entonces, ¿para dónde vamos? Ha sido frustrante a través de los años ir observando eso, pero de escuchar de personas que tienen ya este análisis tal vez más avanzado, logramos identificar que las soluciones para el problema o la pregunta que estamos haciendo ya las teníamos y siempre las hemos tenido. Y es esto que pueden ver en su pantalla. Resulta que lo que sirve en RCP siempre será esta pirámide, teniendo el soporte vital básico como fundamental. Y sí, sé que esto les va a sonar como muy lógico, incluso hasta tal vez obvio. Sin embargo, conforme estamos más lejos o nos empezamos a introducir más al intrahospitalario, y nos vamos más a un área altamente especializada, por algún motivo esta pirámide pierde base. Incluso ya ahora estamos pensando en hacer ECPR y colocar eco en paro y hacer cosas muy complejas, pero perdemos de vista que la estructura de una pirámide es que no puedes quitar el eslabón de abajo para poner el de arriba. Disculpen. Conforme nos vamos más adentro en un hospital, les explicaba, y sala de operaciones no se diga, la cantidad de soporte vital básico que ejecutamos es pobre. Y ahora con los videos que les voy a mostrar, se darán cuenta cómo si la sangre se ha detenido
y yo necesito resolver una causa muy compleja, alguien se tiene que encargar de mover la sangre, pues no puedo encargarme yo de todas las labores y menos dejar esa función en el cirujano, en el anestesiólogo, en alguno de ustedes y recalcarla toda. Hay que dividirla. Bueno, la evidencia de lo que sí sirve en RCP es darle fortaleza al soporte vital básico, dividiéndolo en pequeñas piezas o rompecabezas que me permitan ir incrementando el nivel de soporte o asistencia que les puedo proporcionar al paciente. Pero debe ser así, escalonado, jerárquico, y sí, se puede escalar. O sea, con el paso del tiempo podríamos considerar colocar una línea arterial a un paciente que está en paro guiado por ultrasonido, claro. Colocarle ECPR, claro que sí, pero debe suceder en este proceso que aquí les muestro. Ahora, este video es uno que a mí siempre me ha sido muy útil. También le pertenece a la AJA, también lo pueden encontrar en YouTube, es de acceso completamente libre. Y lo que suelo, o la dinámica que suelo pedirles que hagamos en este video, ustedes que están observando en este momento la clase, analicen desde su perspectiva si esto es una RCP de buena calidad, mala calidad o calidad regular. Normalmente los que puedan, que lo tengan aquí a la mano en su chat, me gustaría que me anoten ahí, ustedes, ¿qué les parece? Tal vez no sean expertos en reanimación pediátrica, no le presten tanta importancia a ese punto, pero compártanme o escríbanme en el chat qué opinan. ¿Es una RCP de buena calidad, de regular o de mala calidad? Entonces, voy a darles unos momentitos para que puedan anotarlo, sigan analizando y me digan ustedes qué les parece. Si por aquí hay algunas personas que sean instructores o que tengan algún tipo de destrezas en la enseñanza en reanimación, pues será muy valioso poder leer sus comentarios. Entonces dicen por aquí, miren, algunos dicen que es de mala calidad, está mal posicionada, es regular, no es adecuada, es regular. Por ahí empiezo a ver mala calidad. Por aquí tenemos una buena calidad, regular. Ok. Este punto es muy importante. Al leer tantas opiniones, podemos concluir que no hay una respuesta correcta. No hay certeza de la solución. Nadie podría, con toda esta información que me están compartiendo y todos estos comentarios, decir, bueno, promediamos y lo que la mayoría diga es la respuesta correcta. ¿Saben por qué sucede eso? Porque estamos acostumbrados a siempre haber sido entrenados y retroalimentados en reanimación de una manera subjetiva. De tal forma que si yo tengo buenas experiencias o buenas destrezas o buenas prácticas, pues sería tal vez muy estricto. Pero si soy muy flexible o no tengo un criterio tan estricto para retroalimentar la calidad de la RCP, tal les diga que es buena. O peor, si las personas que están reanimando no son de mi agrado, yo pueda imprimir la opinión de que es mala calidad. Y eso es muy injusto en muchos sentidos, tanto para el paciente o especialmente para el paciente, que es el único que está asumiendo los riesgos de una manera involuntaria y desconociéndolo, pero también es muy injusto para ustedes, porque pues se supone que están entrenados en reanimación. Entonces dejamos que la subjetividad sea lo que lo defina. Pero ahora, ¿qué opinan si yo les digo que este monitor, que también está por acá en el video, en la parte superior izquierda, que muestra algo que se llaman parámetros fisiológicos de la retroalimentación de la calidad de la RCP, en donde podemos ver una frecuencia de compresión de 100, ok, poquito baja, pero está dentro de la meta. No tenemos curva de pulso oximetría, o sea, no hay pulsatilidad. Pero algo muy interesante es que el CO2 expirado, que es una de las herramientas que con ciertos detallitos o ciertas reglas podemos correlacionar con calidad de la RCP o con construcción de gasto cardíaco derecho, está muy baja. Idealmente quisiéramos tenerlo arriba de 15, un buen número sería de 20. Entonces, esta misma RCP que ven a la derecha tiene esta retroalimentación fisiológica. Y entonces para ustedes, tal vez ya sea más claro, para mí decirme si les parece que la calidad de la RCP es buena o mala, con su consecuencia fisiológica y además medida de manera objetiva. Y si bien me gustaría que algunos de ustedes pudieran retroalimentarme y anotarlo aquí en los comentarios, eh, creo que es muy evidente que había dudas sobre la opinión subjetiva del desempeño de la calidad del RCP, pero no la hay del lado de la retroalimentación mecánica o fisiológica. Por ende, deberíamos enfocarnos un poco más a esto, a la retroalimentación fisiológica y también a la mecánica. Ahora les contaré un poco sobre eso. Volveré a la diapositiva anterior, mostrándoles que si toda la base de la pirámide es esto,
Y yo voy a basar mis recomendaciones únicamente en el video que está en la parte inferior derecha. Estarán de acuerdo conmigo que reanimar al paciente ya no va a cumplir con el primer pilar, porque nadie se pudo poner de acuerdo en este caso cuál era la respuesta correcta sobre retroalimentación, no era objetivo. Bueno, esta idea es muy importante porque si ahora le agregan que este paciente va a estar cubierto con campos, que no van a estar seguros si la posición de sus manos está en el lugar correcto, si han ajustado la altura de la mesa para poder dar compresión sobre un banquito, etcétera, todos estos retos que nos enfrentamos en el paro cardíaco intraoperatorio, pues será mucho más difícil definir si lo estamos haciendo bien. De ahí que ustedes pueden desarrollar dentro de su capacidad de guiar un esfuerzo de reanimación, cómo retroalimentar a todo el equipo, no a algunos cuantos, a todos, incluso entre ustedes mismos, de saber, oye, estás comprimiendo, me parece que más o menos, pero la fisiología dice que vas muy mal. Entonces necesitamos hacer cambios. Ya pusimos una tabla, ya bajamos la mesa, estás cómodo, estás comprimiendo bien. Y si a pesar de mejorar la técnica no tenemos respuesta fisiológica, entonces ya será tarea de otro personal de resolver la causa de por qué esto no sube. Lo voy a hilar un poco con esto que les voy a mostrar aquí. Este monitor que ven a la izquierda es un monitor de retroalimentación mecánica. Como pueden ver, nos brinda profundidad, frecuencia y reexpansión de la RCP. O sea, mide si yo lo estoy haciendo correctamente, de una manera muy objetiva. El lado derecho muestra la retroalimentación fisiológica de la calidad de la RCP. Y como pueden ver al inicio, parece que las presiones y el CO2 que les conté es bueno, pero después esto baja. Y aquí es donde viene lo interesante. Y a ustedes podrían ver estos números y decir, mira, estás comprimiendo fuerte y rápido, pero no estás teniendo consecuencia fisiológica. Necesitamos encontrar y resolver la causa. Esta labor de retroalimentación es una que solo puede suceder en ambientes altamente monitorizados y especializados, como los que suceden, por ejemplo, en sala de operaciones o cuidados intensivos, etcétera. En el caso del auditorio de ustedes, pues en sala de operaciones esto vemos. Tal vez no siempre hay una línea arterial, pero lo que sí tenemos son los demás parámetros de retroalimentación fisiológica. Ahora, tal vez se requiera hacer una revisión más fina, más detallada de todas las implicaciones de la fisiología, pero lo que sí podemos, digo, para poder comprender cómo se integran estos conceptos, lo que sí podemos es desarrollar una guía que nos permita saber a dónde ver para poder asegurarnos que la base de la pirámide funcione. Ahora, esto que les muestro aquí son conceptos relacionados al éxito de la RCP, unidades desarrolladas hace ya algunos años, recientemente implementadas en los algoritmos a nivel internacional. Y este término que se llama Code ACES 2 hace referencia a todas estas maniobras que tenemos que hacer en un esfuerzo de reanimación para cumplir con esa base. Uno es el CPR Coach. Para los que ellos no lo conozcan, bueno, pues hoy lo van a conocer muy a detalle e incluso sabrán que esa labor es una que lo cambia todo. Otro es data objetiva y evaluación de esta data. Eso significa poder yo extraer, o sea, porque también, o sea, cuando uno se enfrenta a un esfuerzo de reanimación, lo que suele hacer es que uno registra los eventos, pero no los mide. Entonces yo puedo poner, mira, a las 7:45 se pasó la primera dosis de adrenalina, se pasó 1 miligramo, etcétera. Y si otra persona estuviera haciéndolo en espejo o tuviéramos un registro en tiempo, tal vez no cuadren los mismos tiempos. Entonces hacemos registros, pero no los medimos realmente. Entonces, si yo con esa data quisiera evaluarnos para hacer un debriefing después y decir, mira, creo que las oportunidades de mejoría que encontramos en este paciente es que nos tardamos en pasar adrenalina o pasamos mucha adrenalina, o pasamos mucho, los tiempos de descarga fueron muy largos, estarán basados en el registro y no necesariamente en la medición. Tecnología como esta nos permite tomarnos un poco más en serio ese registro, pero muy específico su medición. Y entonces yo saber que si les voy a poner aquí, por aquí en el video, creo que este es el momento perfecto, ustedes pueden ver que yo puedo tener en el monitor de la izquierda profundidad, frecuencia y expansión bien, pero la tensión arterial está fuera de meta. Entonces decir, bueno, ¿por qué si lo estoy comprimiendo bien no tengo metas fisiológicas? Ah, es porque el paciente está hipovolémico. Y entonces ahí hace todo sentido el por qué no salió adelante. Pero el no poseer esta data objetiva es que nos vemos limitado. La data es muy importante en el momento del evento, pero también para después mejorar. Posteriormente viene otro grupo que es frases, bueno, acciones ligadas a frases que todos no sé, no lo hacemos en reanimación y es, voy a cargar adrenalina, he cargado 1 miligramo, voy a pasar adrenalina. Ese hábito que tenemos de hacerlo callados, de tal vez durante un esfuerzo de entrenamiento, hasta de no ver la importancia, pero
pero en el día a día el saltárnoslo hace que las personas no sepan en dónde vamos. Finalmente, dos que a mí me parecen fabulosas son la coreografía y la ergonomía del RCP. Y en sala de operaciones es fundamental porque entonces viene a resolver dudas como en dónde pongo el desfibrilador, dónde me ubico para un banco de altura, cómo introduzco las palas, quién cubre el campo, etcétera. Bueno, coreografía y ergonomía del RCP es algo que se tiene que platicar y establecer a través de la simulación. Eso es todo lo que implica el Code ACES. Ahora, el líder es una figura que nos ha permitido hasta el día de hoy avanzar en reanimación y sacar adelante a muchos pacientes, pero pobre líder, se tiene que encargar de todo esto que ven aquí, de encontrar la causa, resolverla, dar de alta calidad, verificar que se releven, optimizar las pausas perishock. En el caso de sala de operaciones, ahora tiene que dar los anestésicos, tiene que pasar tal vez algún antídoto si es necesario, coordinar al cirujano, o sea, se encuentra una gran cantidad de carga cognitiva, de cosas que tiene que hacer. Bueno, pues este rol que viene incluido en el CPR Coach busca quitarle esa carga cognitiva al líder y entonces decir, ok, yo me encargo de este grupo de cosas para que ahora tú, líder, puedes vigilarlo conmigo, pero te enfoques a lo que realmente necesito de ti, que es encontrar y resolver la causa. Y entonces aquí es en donde viene el gran reto. ¿Cómo integramos un CPR coach y qué función desempeñará? Bueno, me voy a adelantar un poco y les platicaré sobre esto de acá. Cuando sucede un evento de paro, a veces el anestesiólogo llega a dudar de cuándo es el diagnóstico, cuándo hay que iniciar RCP, etcétera. Pero lo que me gustaría compartirles es que si yo ya logré hacer el diagnóstico, tengo que aprender a delegar las funciones. Y ahorita hablaremos un poquito de la dinámica de roles. Tengo que decirle al cirujano qué hacer, tengo que decir quién va a empezar a comprimir, tengo que decir quién va a traer el desfibrilador y cómo lo va a ejecutar. Cosas que tal vez nos tuvimos de haber puesto de acuerdo antes, pero también tengo que designar una persona que me ayude a guiar el esfuerzo de reanimación a través de listas de verificación redundantes, yo les llamo autoactivables, de tal forma que yo puedo designar a una persona del equipo, esta persona debe conocer previamente esta herramienta y esta debe comenzar a leerlo. Tales como otras listas de verificación que ustedes como personal quirúrgico saben que salvan vidas, que evitan infecciones, que evitan complicaciones, que evitan catéteres mal colocados, evitan neumotórax, todo lo que en la historia de las listas de verificación hemos aprendido. Esta es una más, pero esta es para ser ejecutada en eventos de paro, pero justo con la intención de que todos nos integremos y nos activemos, de tal forma que entonces yo digo, a ver, ya tuvieron cirugía, que hubo en campo quirúrgico, ya, palomita. Ya pidieron ayuda, ya trajeron el carrito de paro, ok. Ya pusieron una tabla rígida, es viable, de tal forma que incluso ni siquiera es necesario que se desarrolle el criterio de decir, ya la colocaron, ya la vimos, están logrando metas fisiológicas. No, solo es leerla. ¿Cuál lista de verificación? Evidentemente, conforme cada vez uno se va familiarizando más, necesita interactuarla menos, pero permite que a mí, como tal vez ese persona a la cabeza del esfuerzo de reanimación, o el cirujano, con toda la presión que implica el que su paciente que está operando esté en momento de paro, puede empezar a tener orden. Diga, ok, 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 ¿qué tengo que hacer? Cubre el campo, sí, cubro el campo. A ver, tú, lo que tienes que, a ver, cierro anestésicos, subo fluidos al 100%, cierro las vías intravenosas. Y esto busca no corregir o no hacer ver que las personas dentro de un esfuerzo de reanimación no saben qué hacer, sino más bien es reconoce que los que reanimamos somos humanos, que el factor humano nos puede hacer perder conciencia de situación y no nos permite reaccionar. O sea, al punto de que yo puedo ahorita, como alguien que le gusta hablar de reanimación, ver una fibrilación ventricular y explicárselas y hablarles del miocito y que si los canales, pero tal vez el día de mañana, por múltiples factores, veo una fibrilación ventricular y me bloqueé. Porque tal vez piense que la fibrilación ventricular fue porque yo fui descuidado con mis maniobras y entonces de la persona que necesitábamos que saliera adelante todo, lo he perdido por el factor humano. Bueno, estas listas de verificación lo evitan. Y ahí es en donde esta charla me parece fundamental que puedan ustedes abrirse a conocer los algoritmos, la dinámica de roles, pero muy en particular esta, ya que si el evento de paro sucede, tal vez nos distribuiremos, iremos donde tuve por el desfibrilador, hasta terapia eléctrica, pero entonces alguien se encargará de activar esta lista. Esta lista puede ser activada por cualquier persona que la conozca, con cualquier formación que tenga, pero algo que me ha gustado, y con los instructores que tenemos que están aquí en el auditorio, que enseñan también esta destreza desde enfermería, es que tienen la capacidad de seguir la lista. Yo tengo por ahí una frase medio controversial y es que el mejor, o sea, una de las peores maniobras que podemos tener en un esfuerzo de reanimación es pensar.
ya que este proceso tiene que ser muy automático y esta automaticidad de los algoritmos busca resolver tales como el 60-70% de las causas más frecuentes, y una vez que pasamos de ese periodo, ya necesitamos pensar. Pero pensar también necesita un proceso, ¿no? No es nada más, vamos a empezar a ver qué encontramos. Si logramos seguir el algoritmo que ya está probado que funciona, tal vez el 60-70% de las causas las hemos resuelto o las hemos diagnosticado, ya sabremos para dónde vamos. Pero si no podemos seguir esa serie de pasos, podemos apoyarnos con una guía de lectura que tenga registros de tiempo, que tenga intervalos claros, que nos diga cuándo se puede pasar otro fármaco o cuando ya no se puede pasar otro fármaco y tenemos que marcar, no, no es el momento, todavía falta tiempo para pasar una dosis más. Hay que familiarizarse con estos roles. Ahora, esta a mí me parece que es una de las aportaciones más interesantes y más bonitas para paro cardíaco intraoperatorio, porque, como les dije, también podríamos apostarle a entrenar a los equipos y hacer muchos entrenamientos y estar hablando sobre paro cardíaco y estarlos poniendo en cirugía laparoscópica simulada y que practiquen. El problema es que no tenemos laboratorios de simulación a la mano, es que el diseño de este tipo de escenarios implica mucho trabajo, implica inversión de recursos, implica que tal vez muchos hospitales no estamos preparados, y lo que a mí me gustaría que desarrollemos juntos es un programa que nos sirva en cualquier lugar. Por ende, creo que tener una lista así, familiarizarse con ella, mejorarla, tropicalizar a lo que cada uno tiene, va a permitir decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer, recordármelo, para que así cualquier paso que a mí se me pudo haber pasado por esta sobrecarga cognitiva se resuelva. Evidentemente, de la mano con este Cyber Coach, pues tenemos estas dinámicas de roles, donde básicamente es ponernos de acuerdo. Esto debe suceder antes, o sea, el poder decir, bueno, tú eres un paciente grave, si cae en paro, tú vas a dar RCP, tú vas a cubrir el campo, tú le vas a poner esto, tú me vas a traer el desfibrilador, si hay que desfibrilar, lo vamos a conectar aquí. Todo esto debemos hacer en cada caso. En cada caso, vale la pena hacernos más de mayor riesgo, pero tal vez deberíamos hacer el hábito en cualquier caso. Pero si, bueno, no tenemos todavía la cultura o no sabemos cómo hacerlo, pues esta dinámica de roles que evidentemente yo se las puedo dejar y compartir, pues conocerla, platicar con el equipo y saber, ok, mira, esto va a ser esto, esto va a ser aquello, y preparamos estos roles. Dentro de estos roles, ustedes pueden ver el papel número 5, que es probablemente en el que ustedes se sientan con la mayor seguridad. Y esto no es por limitarlos a una función, pero creo que son funciones que eh, em, hay mucha familiaridad, pero también muchos de los demás elementos que estamos en sala de operaciones no estamos tan familiarizados con llevar el registro, tener esa voz de comando, precisamente como lo hacen en una lista de verificación. Por ejemplo, cuando hacen esa pausa para cirugía segura, ustedes lo hacen con esa cabalidad, y por ende creo que esa es una forma de integrarnos. Eso no significa que no vamos a tener otra participación en un esfuerzo de reanimación, maniobras, acceso intraóseos. O sea, yo he visto personal de todo tipo con destrezas que a veces me llegan a sorprender, tal vez por limitantes más mías que de otros, pero así ver cirujanos con líderes de reanimación increíbles, ver cualquier otro personal en la sala de operaciones, ver que están desempeñándose. Bueno, perfecto, todos sumamos, aprendamos a escucharnos, pero alguien tiene que encargarse no solo de hacer este registro, sino también de hacer esta medición. Entonces, esta dinámica de roles creo que nos muestra perfectamente cómo podemos integrarnos de acuerdo a prioridades, o sea, por ahí en rol 5, y este CPR Coach, que todos podemos tener esta hoja y comenzar a aplicarla. Ahora, esto que van a ver aquí es un poco del algoritmo que hemos desarrollado, pero este algoritmo siempre he pensado que debemos tratar de transmitirlo y enfocarlo a quien más utilidad le va a encontrar a sus piezas, ¿no? Tal vez enfocarme a tratar de desarrollar todas las herramientas, de cómo hacer el diagnóstico, etcétera. Más bien, y tratar de enfocarla a todos los auditorios, no nos permitiría crecer con la velocidad que quisiéramos para empezar a cambiar el éxito de nuestro esfuerzo de reanimación. Sin embargo, es bonito poderlos tener, irlos revisando, y que conforme va pasando el tiempo podamos ser más competentes y decir, oye, yo veo que ese CO2 ha bajado, tal vez estoy haciendo un paro sin tener que checarle el pulso, o también ya tenga que iniciar RCP, o con esa frecuencia yo digo que ya esto es una ausencia o un paro circulatorio y tenemos que hacer varias herramientas, o incluso como les pongo aquí en el monitoreo del RCP, saber que ese RCP cumple metas fisiológicas. Si la meta del CPR Coach, como les he venido quintando, es contarles, es liberarnos de carga cognitiva, pues esta propuesta también busca eso. Ok, yo no me tengo que memorizar todo el algoritmo, lo puedo conocer todo. Yo no me tengo que memorizar todo. Puedo yo solo encargarme de mi labor. Y entonces, al yo hacer que esa pieza del rompecabezas esté bien armada, las demás piezas se puedan unir y de esa forma hacerlo más automática y lograr que este cambio se
potencie mucho más rápido. Evidentemente también el algoritmo es algo que se puede compartir, que ustedes incluso pueden imprimir y hacer sesiones para revisarlo, tomar clases, etcétera, ¿no? Explorar cada uno de los conceptos. Disculpen, me voy a adelantar un poquito en esta parte del algoritmo porque quiero regresar a una idea fundamental para poder dejarlos con muchas herramientas y con algunas piezas de reflexión muy interesante a seguir. Y es que, con todas estas ideas que les acabo de contar y cómo lograr esta integración de equipo, siempre viene el reto de decir, bueno, pues no tengo un laboratorio de simulación, no hay tiempo para practicar, ¿cómo vamos a lograr que todos nos hagan caso? Y entonces estas limitantes nos empiezan a parar el deseo de querer crecer, aun cuando ya tengamos la lista de verificación en la mano, ¿no? Pero cuando la practicamos, bueno, ya se ha demostrado que la forma en la que desarrollamos estas competencias es con entrenamientos de baja dosis y muy frecuentes, 10 minutos cada semana. O sea, 10 minutos cada semana, platicarlo con el equipo y decir, bueno, anestesiólogo, ¿tú qué vas a practicar? Cirujano, ¿tú qué vas a practicar? Y aquí viene, ¿quién se va a encargar de desfibrilar? No, pues que el equipo tal. Bueno, ese equipo tal generará su personal que va a enseñar a usar el desfibrilador. ¿Quién va a comprimir? Bueno, pues los que están. Entonces, tener un carrito y tener un maniquí para que practiquen comprimir. Ok. ¿Quién va a llevar un CPR coach? Ah, bueno, este grupo se va a encargar de CPR coach. Perfecto, entonces los enseñamos. ¿Con qué frecuencia? 10 minutos cada semana. En este caso, la herramienta que les cuento y que les dejo a su disposición, busca que ustedes la tengan, la revisen, la analicen, la compartan, pero no es para que todos la conozcan de memoria, sino que estén familiarizados con cómo se aplica y cuál es la forma en la que vamos a ir dirigiendo el esfuerzo de reanimación, precisamente para que en el momento esa pieza del rompecabezas se embone perfectamente con el resto del equipo. También es importante que como parte de esta cultura y como consecuencia de esta charla, nos comencemos a preguntar en las cirugías que tenemos en el día a día, no solo tienen que ser las complejas, sino en el día a día, si realmente esta configuración que tenemos, que si vamos a hacer una cirugía de Da Vinci, que si vamos a hacer una cirugía de neuro, que si va a estar en prono, que tenemos una mesa diferente para dar una cirugía de cadera. Se pregunta, bueno, si algo sucede, ¿cómo le daríamos RCP a ese paciente? ¿Cómo le desfibrilaríamos? Incluso, ¿cómo guiaríamos el esfuerzo de reanimación? Parte de estas imágenes que les muestro tiene que ver con ponernos de acuerdo. Esta dinámica de roles que les mostré, hacerla en cada caso, como una lista de verificación de quién se va a encargar de que pase esto. Cuando este programa lo empecé a desarrollar, trabajaba con unos otorrinos y entonces recuerdo que cuando les transmitía las ideas, yo muy emocionado, se emocionaban conmigo, hasta que una me dijeron, ¿sabes qué? Ya nos cansamos de escuchar esto porque queremos que tú estás propiciando o estás invocando que nos suceda una complicación. Y si bien en ese momento no lo tomé de la mejor manera, lo reflexioné con el paso del tiempo y dije, bueno, tal vez lo estoy invocando, pero ya lo invoqué. Entonces hay que ahora enfocarnos a estar preparados, porque es muy probable que si no suceda y no nos hemos prestado atención, nos va a dar mucho coraje que no nos pusimos de acuerdo. Entonces, estas pláticas hay que tenerlas porque sí, la capacidad de respuesta en el momento cambia mucho. Del video inicial que ustedes vieron y todo el desorden relacionado a cómo se atendió el paro y cómo se retroalimenta y los comentarios que ustedes me hicieron sobre si era buena o mala calidad, pues al ver esta estructura que les acabo de escribir, creo que todo cambia. Porque incluso si hay una crisis, ustedes pues bueno, yo no sé qué esté pasando allá, el cirujano, pues no sé, o sea, yo no sé de cirugía, ahorita anestesiólogo, yo no sé tampoco de anestesia, ahí me pasa igual, así de, bueno, ¿y su cirujano qué estás haciendo? No, no me contesta, bueno, pues que yo no sé de cirugía tampoco entiendo qué está pasando, pero tal vez haya datos que, ok, estamos en una crisis, sí, ok, y es un paro, sí, ok, entonces vamos a ver, saquemos esta lista que va a funcionar y los voy guiando en el evento. Y también podemos tenerlo como preventivo y hacer estas prácticas que les describo de baja frecuencia, digo de alta frecuencia, pero baja dosis. Entonces, con toda la intención ahora de poder escuchar un poco sus dudas y que poderlos retroalimentar los comentarios que veo que ya me han estado poniendo, quisiera cerrar esta idea con estas conclusiones. Y es, el paro cardíaco, sin lugar a dudas, es un intraoperatorio, es diferente a cualquier otro. Requiere una integración en equipo, pero ojo, no significa que tenemos que practicar siempre el mismo equipo 10 veces al día durante 2 años y también no seamos ilusos, tampoco vamos a ser competentes entrenando cada 2 años. Lo que sí podemos lograr es que cada pieza del equipo se prepare. Es como, y eso es lo que yo admiro mucho de su trabajo, ¿no? Saber quién se va a encargar de verificar que esto funcione. Bueno, pues
nos vamos a dividir las labores y yo veo el desfibrilador, yo veo el conteo de medicamentos, yo veo los insumos, que es algo que ustedes hacen en el día a día. Seguramente ahorita en la entrega de turno lo van a hacer. Bueno, pues ahora hagámoslo con destrezas pequeñitas de reanimación relacionadas a terapia eléctrica, compresiones, posiciones, bancos de altura, o sea, regresar y utilizar estas guías para poder verificar si lo que tenemos en nuestros quirófanos son acordes a lo que queremos lograr o lo que sea que tengamos, adaptarlo a esta situación y poderlo platicar. Sí, claro, se requiere un conocimiento profundo de las causas de paro cardíaco. En eso sí estoy, o sea, soy claro cuando transmito este mensaje. Si yo voy a hacer anestesia obstétrica, tengo que saber sobre paro cardíaco obstétrico. Si yo voy a hacer anestesia en cirugía laparoscópica, tengo que saber sobre paro cardíaco en cirugía laparoscópica. El hecho de que yo tenga ya un curso de reanimación no significa que ya estoy preparado a reanimar todo. Ya les conté lo que es la situación habitual y la situación especial. Y el capítulo de situación especial que regula ILCOR, que les comentaba al inicio, son como 60 situaciones especiales. O sea, el paro cardíaco con hipotermia, el electrocutado, el casi ahogado, el que está en el avión, y así toda serie de... Entonces, pues estarán de acuerdo conmigo que son peculiaridades que tenemos que prepararnos para ellos. Sin embargo, si yo les digo, bueno, tienen que irse a revisar los 60 capítulos de paro cardíaco de situación especial y ya que estén listos podemos entrar a la sala de operaciones, pues me van a decir, no quiero volver a entrar a la sala de operaciones. Bueno, es que de acuerdo a lo que te dediques será el área o lo que te vas a especializar, pero también tu labor será, o sea, si ya me va a tocar terapia eléctrica, pues yo me enfoco a la terapia eléctrica y esas son las piezas que les decía que se van a terminar embonando. Claro, BLS, SLS es la base, pero no es la suficiente. ¿Eso qué significa? Que todos tenemos que desarrollar esas competencias, pero no van a ser suficientes cuando estemos ya en un evento de paro en sala de operaciones. Entonces, bueno, con estas ideas dejo de compartir la pantalla y pues abro aquí un poco la charla para que ustedes puedan dejar algunos comentarios o dudas. Y yo aquí les voy a dejar algunos, disculpen, algunos enlaces, algunas cosas donde se pueden ustedes ir registrando, especialmente si quieren seguir aprendiendo del tema, ¿no? Dentro de las cosas que les puse aquí en el chat, hay por ahí un registro que es al final del, o sea, es el tercer enlace. Les pueden ahí hacer un registro y les hacemos llegar información sobre cosas relacionadas a paro cardíaco, noticias, artículos, resúmenes, incluso invitaciones a algunos webinars y así, bueno, esta información que les digo, pues seguirla fortaleciendo, ¿no? Entonces, ahora sí, me gustaría que se pueda abrir esa sesión de preguntas y ir resolviendo las dudas que se puedan presentar. Ok, doctor, muchísimas gracias. Excelente tema, ¿eh? De veras, es para reflexionar qué hacer en esa situación, ¿sí? En estos momentos. Y cuando nos dice 10 minutos cada semana que le dediquemos, es una gran solución. Pero bueno, hay una serie de preguntas. Vamos a Claro, abocarnos, ¿sí? Ok. claro que sí. Y muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, qué reflexión tan grande de hacer en estas ocasiones. Adelante, Finita. Sí, pues agradecerle primeramente, doctor Rafael, que se encuentre esta tarde, esta noche, aquí con nosotros en la FEME con este interesantísimo tema. Y por aquí en el de preguntas, que es el que se le da prioridad, nos dice María del Carmen, dice, buenas noches, excelente tema, felicitaciones al ponente. La pregunta es, doctor, ¿qué tan importante es colocar los electrodos durante el procedimiento por mínimo invasivo que sea? ¿Electrodos se refiere a los de desfibrilación o a qué electrodos? Yo me imagino que sí, porque nada más dice electrodos durante un procedimiento por mínimo invasivo que sea. Ya, creo que esta Sí, es la es monitorización la electrocardiográfica. Sí, monitorización, sí. exacto. La monitorización electrocardiográfica es o sea, Es es un básica. estándar sí es básico, es fundamental. De hecho, los eventos de crisis que peores desenlaces han tenido Ujú. siempre se asocian a una mala monitorización inicial. Sea, hay que colocarla. Pero algo que me gustaría aportarles es que, bueno, ok, no los puse, ya, lo hice mal y ya estamos en la crisis. ¿Qué me puede servir? Los desfibriladores, sus palas o idealmente los parches de desfibrilación son monitores también. Entonces yo tengo duda de, bueno, que ya no lo puso, ¿qué ritmo tenemos? Las palas bien lubricadas y colocadas pueden servir como herramientas de monitor para que lo tengan en mente. A veces no nos lo enseñan, pero están diseñadas Ujú. para eso. Porque tú las fibrilas y se desconectan los cables, ya se acabó la... No, pues la pala te sirve para eso. Ok, es buena ayuda, ¿no? Bien, también pregunta, es que más después dice ella,
Lo pregunto porque en algunos procedimientos quirúrgicos los omiten. Es, Sí, no se debería omitir. no se Es deberá una meter, recomendación de buena exactamente. práctica, sí, claro. Perdón. Sí, y dice Daniel, dice recomendaciones específicas para la sala de hemodinámica. Existen muchos cambios en los protocolos de ACLS. Sí, de hecho, ahí mismo en los enlaces donde les comenté, también tenemos pues, una propuesta para enfrentar el paro cardíaco en este contexto muy específico. O sea, sí, 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 tocaría hacer incluso que hagamos otra invitación y yo contarles un poco sobre cómo es la dinámica de roles y los cambios en sala de hemodinamia, sin lugar sí, a de dudas. hecho, en el anterior Consejo de Seguridad General, solicitan, ¿verdad? Esas roles que deben de tener cada persona independientemente de si sea quirófano, o sea en cualquier parte, ¿verdad? Que se dé un RCP, el personal ya debe de estar entrenado y debe tener sus roles, ¿verdad? Así es, exactamente. Sí. Y por acá me pregunta Marta Lara, dice, excelente ponencia. Tan importante debe de haber una buena coordinación y comunicación entre el equipo y lógico capacitación. Hay que actualizar al personal para saber cuál es la actividad que corresponda. Gracias, doctor Herrera. Muchas felicitaciones por compartir sus conocimientos. Es correcto. Muy bien. Dice, tiene razón, dice Reina, tiene razón. Todos optamos por tener este curso de BLS y ACLS, pero hay muchos enfocados al campo quirúrgico, pero no hay muchos enfocados al campo quirúrgico. Es muy cierto. De hecho, el curso que nosotros desarrollamos, pues busca desde la teoría Ujú, primero en línea, pues desarrollar estos conocimientos, fortalecerlos, todo lo que les acabo de contar, pues ahora sí una versión muy extendida y detallada, ya ujú, posteriormente llevarlo a la práctica, pero tratando de que sea multidisciplinario, o sea, teniendo que no solo sean alumnos de un perfil, sino que sean todos ujú. y también se familiaricen con los papeles que cada uno tiene que tener, ¿no? Las responsabilidades, los paramos en lugares de cirujanos siendo personal de enfermería, pero no porque esperemos que vayan a estar ahí, sino más bien es para que vean pues ponerse en los zapatos del rol que están viendo enfrente. Sí. Marisela dice, en la unidad donde trabajo elaboramos el personal de enfermería una ponencia referente a equipos de respuesta, el rol de cada uno que desempeña en un evento. Fue sorprendente la respuesta después de haberlo tomado, fue un avance muy bueno. Practicarlo hace la diferencia. Y Exacto. Los equipos de respuesta rápida mm, son lo que cambian, pero algo que a mí me gustaría agregar es el tener las listas de verificación, que ustedes las conozcan y las sepan activar inmediatamente, va a permitir que si los equipos de respuesta rápido, no sé, están en otro evento, ustedes sepan que sacando esa lista puedan guiarse. O sea, no va a garantizar tal vez el resultado, pero va a mejorar las probabilidades de que menos cosas se nos pasen por alto, si es que todavía no tenemos un equipo, etcétera. O sea, aumenta las probabilidades del éxito. sí, Jessica pregunta que si pueda proporcionar esas listas de verificación. Estas se las puedo yo hacer llegar también, bueno, con los organizadores, y si no, aquí en el enlace donde dice acceso a los programas educativos, ahí está nuestra plataforma de educación en línea, Ok, y ahí pueden también acceder a ellos. ok, pero sí les va a dejar para acá, para la FEMEC también. Sí, yo se las hago llegar a ustedes ahorita que Sí, concluya la sesión para que las bien. puedan tener, analizar y que las podamos mejorar. Sí. Ok, bien. Álvaro pregunta, dice, buenas noches, doctor. ¿En el perioperatorio se vale el manejo avanzado de la vía aérea si existe suficiente personal o hasta que salga de paro? Pues las reglas siempre tendrá que ver con las competencias y las herramientas necesarias para instrumentar una vía aérea. Si el paciente puede ser ventilado sin que sin que se tenga que invertir tiempo en eso, podemos quedarnos ventilándolo, pero si se puede hacer en las pausas de 10 segundos o menos de 10 segundos, pues entonces es recomendable. De hecho, uno de los webinars de los que vamos a hablar la siguiente semana, el próximo miércoles, aquí les dejo el enlace para que se registren, vamos a hablar de eso, cuándo no intubar, qué es recomendable, etcétera, para que se pueda dilucidar por completo esa duda. Bien.
Bien, al preguntaban al principio que quién era el líder, o el coordinador de un evento en una sala de quirófano, y pues, bueno, en su diapositiva ahí decía que era el anestesiólogo, ¿verdad? Que es el que en algún momento dado es el que detecta y es el que coordina. Suele ser el que tiene ese peso, Sí. pero recuerden que para que él pueda ser un buen líder, todos los demás tenemos que estarle quitando carga cognitiva. Yo he vivido escenarios de reanimación en donde quiero encontrar la causa, resolverla, dar RCP, Ujú. desfibrilar y hacer tantas cosas que no hago a nada. Entonces, la propuesta es, ok, si identificaron que él es el potencial líder o el experto que tiene muchos conocimientos en reanimación, quítenle trabajo para que él en verdad pueda encontrar y resolver la causa. Ok, bien. Lupita, no sé si tengas alguna pregunta por ahí. Bueno, pues felicitarle e invitarle a nuestra audiencia a que sigamos este consejo que me pareció excelente. Dediquemos esos 10 minutos semanales. Chequen bien su equipo, ¿sí? Organícese, empiecen. Fíjate que ahí es un muy buen estudio de investigación, Finita. Algo que no hemos checado, que no hemos visto. Uno, la incidencia de paro cardiorrespiratorio en las unidades donde estamos. Desde ahí podemos hacer una estadística, ver cómo se nos está presentando. ¿Estamos preparados para atender esas situaciones? Bueno, sí, también, doctor, le agradeceremos mucho que nos haga llegar la información porque tenemos una página en específico donde los ponentes nos hacen llegar documentación que subimos y nuestros asistentes pueden consultar. Ok. Le vamos a hacer llegar el chat para que usted pueda responder algunas otras preguntas que hay sencillas. Ok, Pregunta. Dice, ok, sí. ¿nos podría hablar un poco de la certificación internacional de ALS, doctor Rafael? Ok, sí. La certificación está constituida de dos fases. Hay una fase en línea, que es el curso que les estoy contando. Este está ubicada en nuestra plataforma de educación. Y lo que hacemos ahí es a través son más o menos 12 horas de actividades en total, aunque normalmente les toma como un mes concluirla. Pues vamos viendo cada uno de estos temas por separado. O sea, esta charla que les acabo de dar ahorita, muy a profundidad, cada concepto lo hacemos no solo con charlas, sino también con algunas otras estrategias lúdicas, algunas otras métodos de enseñanza, y entonces se va reforzando, ¿no? Una vez que concluyen esa parte, bueno, pues ya se les entrega su certificación con varios avales, incluyendo un aval universitario por parte de la NAWAC. Y una vez que se concluye esa fase, entonces vamos a una segunda etapa práctica en donde a través de puros casos clínicos, o sea, ese día ya no hacemos teoría, ya no vemos clase, ya no vemos nada. A través de todo ese periodo de tiempo, que son más o menos como 10 horas de actividades, exploramos 12 casos clínicos con simulación pues de la mejor fidelidad que podemos desarrollar, alimentándolos con una cantidad de información bien planeada para que con una dificultad progresiva puedan desarrollar en equipo la capacidad de reaccionar. Eso es lo que busco al final del día. No tanto que me puedan narrar las teorías o las causas o las listas, también puede suceder al final del día, eso me haría muy feliz, pero lo que busco en esta certificación en la fase práctica es que como equipo sean capaces de reaccionar. O sea, inmediatamente ustedes digan, yo sé que ahí es una fibrilación ventricular, bueno, tal vez el anestesiólogo tiene que diagnosticar, avisar a los demás, pero yo sé que dentro de este equipo tengo que encargarme de activar este mecanismo, ¿no? Y estas prácticas repetitivas, o sea, estos 12 casos, buscan fortalecerlo, cambiando de roles, utilizando metodologías, eh, pues sí, como modelos de enseñanza por simulación Debriefing, una especie de debriefing. estructuradas. Bueno, Ujú. ese es uno de los pasos, pero vaya, la manera que vamos cambiando y va a permitir que se vayan repitiendo, repitiendo, y esa repetición vaya permitiendo que se fortalezca. Al final del día salen con pues una competencias un poco más reales
y también una capacidad de respuesta. O sea, eso significa que si yo te voy a poner a ti alguna vez a ser cirujano, a ser instrumentista, a ser anestesiólogo, y ese no es tu rol, bueno, yo no espero que estés en ese rol, pero lo que sí espero es que puedas ver el peso que tiene a veces de ser anestesiólogo o ser cirujano tratando de reparar una lesión vascular en una nefrectomía, por ejemplo, el decúbito lateral. O sea, que tú entiendas, aunque no sea tu área. O sea, yo cuando me llegué a parar ahí en el entrenamiento, es así como, ok, yo como cirujano, no sé qué está pasando aquí, pero como luego quisiera ayudar en otras cosas. Bueno, pues esa es la labor, que te padres ahí. Entonces, la certificación está construida de esa forma. Es Tenemos también presencial. aval universitario. La segunda fase, sí. Hay que hacer las dos fases para lograr la certificación internacional. Esta es internacional porque son varios países, o sea, ya a bordo tenemos Bolivia, tenemos Ecuador, estamos trabajando con Perú, Nicaragua, o sea, sí, allá hay varias más centros a nivel internacional, sociedades y universidades que nos avalan, pero bueno, pues todo empieza con un curso en línea. Ya del curso en línea ya ustedes deciden cuándo quieren hacer el curso práctico y en qué, y también en el país donde se encuentren, pues donde hay fechas y todo eso. Ujú. Ok, pues muy interesante. Ojalá nos ponga al tanto, ¿sí? Para también difundirlo aquí en nuestros webinars. Y otra petición más, espero que ponerme de acuerdo con usted para un segundo webinar, ¿sí? Sobre todo, en este tipo de capacitaciones a través de casos clínicos, si es factible. Claro, podríamos hacer alguna otra actividad. En el intraoperatorio, Claro, sí, sí, sí. Sí, podríamos hacer ¿sí? tal vez sí algunos casos clínicos. Me encantaría, pues, como les decía, compartirles esta herramienta de registro y que, no necesariamente con todo el auditorio, pero sí tal vez con algunas de ustedes que pues representan mucha experiencia y autoridad puedan analizarlo conmigo y decir, bueno, esta herramienta me parece útil o creo que esta herramienta por aquí podríamos mejorarla, simplificarla o estructurarla mejor para que se vuelva un esfuerzo en conjunto real. O sea, porque al final yo la creé pensando en las Pero, necesidades que me resuelven a mí o a la bibliografía, pero en pero su sí se podría aplicación, hacer, doctor. Hemos mandado, ¿verdad, Finita? Hemos mandado herramientas a través de los webinars donde todos las analizan y nos hacen llegar sus ok, observaciones. Ya lo hemos eso hecho. sería muy valioso, sería muy, muy valioso Claro, porque, claro que sí. Ahí haríamos una investigación, doctor. ¿Sí? claro, ¿No? Porque, bueno, sería muy Sí, interesante. por ejemplo, Dar- Marcos le pregunta, dice, buenas noches, excelente ponencia. Y dice, en la asignación de roles, la o el enfermero quirúrgico, ¿en qué lugar o qué función adquiere? ya, Y miren, venía ahí en la tablita, digo, pero no venía la enfermera quirúrgica, pero venía, La enfermera circulante. Sí. no, sí, la quirúrgica, en este caso, pregunta Marcos. ¿Cuál es la lo que, función? eh, cuando se trata de designar esos roles, el que se encarga, o sea, los que están vestidos con guantes, cualquiera, tendrán funciones relacionadas a la RCP Ujú, o a la asistencia del cirujano. Ahorita les explico. Lo sí, primero es que el cirujano como primer rol, o sea, y puede ser, o sea, normalmente es el cirujano a cargo del caso, pero también puede ser cualquiera de ellos, y él tendrá que cubrir el campo, tendrá que cuidar la esterilidad. Ejemplos que les suelo poner es que, no sé si lo habían ustedes llegado a pensar, pero cuando uno da RCP, las compresiones, pues van centrífugas, ¿no? Comprimes y sale. Pero cuando la reexpansión de la caja torácica sucede, pues se genera un fenómeno de sifón, o sea, entra aire del ambiente. Entonces, yo tengo una cadera expuesta al ambiente, esa cadera va a meter aire, entonces la tengo que cubrir. Eso lo va a hacer el cirujano. Lo mismo puede ser que si tiene una lesión vascular, pero estarán de acuerdo conmigo que si tiene una lesión vascular, él necesita ayuda. ¿Quién le va a ayudar? Pues seguramente el enfermero que está ahí o la ujú, enfermera que está ahí haciendo esa labor de instrumentista. Pero digamos que no hay necesidad de hacer eso. Las personas que suelen iniciar la RCP suelen ser los que están vestidos. Y no porque creamos que debamos dar RCP estéril. La esterilidad la va a tratar de conservar el cirujano, sino es porque los que están más cerca, les es más fácil para ellos acercarse y descubrir al paciente y comprimir en la caja torácica o en el dorso si está en prono, etcétera, pero por proximidad. Entonces su labor tendrá que ver con eso. Evidentemente, si llega más ayuda, bueno, pues al quirúrgico ya no lo vamos a contaminar más y lo alejamos, ujú. pero de manera inicial, como respuesta inmediata, los quirúrgicos controlan daño, al menos uno de ellos, y los demás comprimen.
y se irán relevando entre ellos hasta que llegue otro equipo. Esa suele ser su labor, al menos de manera inicial. El personal de enfermería circulante, salvo que haya más personal, suele encargarse, o sea, el que está fuera, no vestido quirúrgico, con terapia eléctrica, o sea, traer el desfibrilador, prenderlo, ubicarlo en el lugar correcto, ponernos de acuerdo de qué lado y llevar ciertamente o compartir responsabilidad de CPR coach. Eh, Esto es variable, dependerá de la cantidad de personas, pero que ya todos estemos familiarizados va a permitir incluso que uno llegue a los fondos de reanimación y decir, ok, no hay CPR coach, ayudo en eso. Oye, ¿sabes que no te dio desfibrilador? Me voy a esa función. O sea, dejando de querer distraer al anestesiólogo de, oye, ¿en qué te ayudo? Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Qué me falta? No me falta un desfibrilador. Ah, perfecto. Entonces, esa sería la separación del quirúrgico que está dentro dando RCP y del que está fuera circulando, seguro nos traerá herramientas o guiará a la RCP con el CPR coach. Sí, Celia, pero dice acá en cirugía oncológica de mama, generalmente está expuesto el tórax. Se cubre tórax y se realizan compresiones con el tejido expuesto. Es pregunta, ahora sí. Sí. Es que esa es la parte que les contaba hace rato. Em, si vamos a entrar a una cirugía oncológica y vamos a hacer una cirugía de tórax, entonces tenemos que tener claro que cuando uno tiene una toracotomía por cualquier vía o una esternotomía, la RCP se practica de manera diferente. Pero entonces eso significa que todos ustedes que están en el auditorio tienen que aprender a reanimar en cada una de las zonas, como les expliqué hace ratito. No, solamente tenemos que tener conocimiento del área a la que nos dedicamos y de la parte que nos toca. O sea, el cirujano seguro va a saber cómo hacer una toracotomía para dar un masaje cardíaco interno. Pero entonces, si él se va a encargar de esa función, ¿qué debería hacer yo? Bueno, pues tal vez yo sacar y acercar terapia eléctrica, preparar los parches, verificar nuevamente la lista, porque si yo voy a estar afuera, incluso como circulante, tal vez no sea yo quien comprima o dé masaje cardíaco interno. Para eso ya hay un especialista. Por eso mi insistencia desde el inicio de la charla, que tenemos que aprender que desarrollar estas competencias de reanimación deben de ser por pequeñas piezas de rompecabezas. Y lo que yo quisiera que ustedes me ayuden a desarrollar desde el personal de enfermería quirúrgica es la pieza del rompecabezas de ustedes debe ser muy bien delimitada, porque entonces ese cirujano que le va a dar masaje al tórax o que va a hacer una toracotomía, se puede enfocar a su toracotomía y que todos los demás lo estemos soportando y que él diga, bueno, voy a comprimir, pero no veo el monitor. Ah, mira, te vamos a guiar, tienes buena presión, tienes bueno esto, pero que no dejemos todo el peso de, bueno, es que él tenía que comprimir y él también tenía que ver que lo estuviera haciendo bien y que él también tuviera, no, o sea, lograr que esas piezas se vayan uniendo y que al mismo tiempo incluso, vean, o sea, que el cirujano esté pasando volumen, digo, el anestesiólogo esté pasando volumen o tomando una gasometría, sí, pero para que esas piezas funcionen solitas, cada una tiene que ser responsable de su rol. De ahí la aportación que ahorita acaban de hacer sobre, bueno, pues 10 minutos cada semana del rol que me toca y conocer bien mi herramienta. Y se los aseguro, o sea, yo, bien o mal en la vida he tenido, por cualquier motivo, una presencia en muchos eventos de paro, y el ver cómo que alguien te empiece a leer lo que hay que hacer, te saca incluso de la crisis, porque tú puedas pensar y decir, oye, ¿qué crees? Esto es mi culpa, ¿no? Y ya no van a volver a llamar a la PRIVE, ya me bloqueé y estoy paralizado y yo soy el que se supone que sabe reanimar. No, bueno, pues te sacan una lista, te la leen y tú, ok, sí, sí, ya, ok, 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 a ver, regresemos. Entonces, esa es la idea que busca responder esta pregunta de lo de expuesto el tórax, bueno, pues el que sepa cómo comprimirlo que lo haga, pero yo puedo desde afuera ayudarlo con otras funciones. Porque incluso, o sea, como pequeño comentario extra, que disculpe que le robé toda la palabra, también a veces el ego de las personas que estamos en diferentes contextos de atención, no es que sea normal para nada, pero a veces puede ser que, bueno, ¿y tú cómo te atreves a decirme cómo comprimir? Bueno, está bien, ok, no te voy a decir cómo comprimir, tú eres el experto, podría hacer algunas observaciones, pero lo que sí puedo hacer es seguir una lista de verificación. La lista de verificación, todos la seguimos. O sea, si ustedes al inicio de un procedimiento me dicen, vamos a hacer la lista de cirugía segura, yo no puedo discutir con nadie sobre las cosas que se van a revisar en esa lista, porque esa lista ya está demostrada que funciona. Entonces no es como mi aportación de que yo diga, no, eso no me preguntes eso. Aquí va a ser lo similar. Vamos a leer la lista y entonces ya la persona que tenga esa carga de la RCP dirá, ok, perfecto. Sí, estoy haciendo esto, no lo estoy haciendo, y entonces le quita tal vez la parte personal de este elemento, que, bueno, ahí se ocupa de lograrlo, ¿no?